cabida para la duda. El Señor va a hacer grandes milagros. Amén. Así que como es una semana de oración, vamos a, en esta cajita, ¿verdad? Está aquí. Usted va a traer su petición. Si usted la tiene esta noche, usted la va a traer aquí. Entonces yo voy a estar orando cada día con la petición que usted ponga aquí en la cajita. Bien, vamos a orar. También vamos a hacer, ese es uno de los planes de oraciones que vamos a hacer. También vamos a orar las 24 horas 7 por las peticiones que se van a depositar ahí. Entonces, si hay una enfermedad, en el nombre de Jesús, se va. Si hay un problema de depresión, en el nombre de Jesús, si hay un problema en el hogar, con el esposo, con la esposa, con el hijo de bebé, en el nombre de Jesús, ¿se ve? Porque en Jesús hay que poder. Pero antes de empezar, vamos a hablar con nuestro Dios. Pues, Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, en esta noche. Venimos ante ti, Señor, porque tú mereces la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios y Cristo es Dios con nosotros. Como dice Mateo capítulo 1, versículo 23, que su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, Dios, tú eres un Dios que está con nosotros en esta noche. Aquí hay peticiones que han traído tus hijos que solamente tú puedes resolver. Nosotros humanamente no podemos, pero tú sí puedes, Padre. Tú sí puedes hacer milagros. Tú sí puedes sanar corazones heridos. Tú, Señor, sí puedes hacer grandes cosas en una familia que está desunida, en un joven que está descarriado. Tú puedes hacer grandes cosas, Señor. La gloria y la honra sea tuya. Gracias, Padre, por escuchar. Vamos a abrir tu palabra, confiando en que tu Santo Espíritu nos guiará a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, antes de yo empezar la exposición de la palabra de Dios esta noche, quiero dar un testimonio. Yo hace un año y pico vine aquí, pero uno ahí a tantas iglesias, el sureste, la sede, el norte, el sur, uno se le va la guagua, ¿verdad? Pero en los caminos de Dios no hay casualidad. Me pasé un poquito y me encontré con mi hermano Roberto. Roberto, Dios tenía ese plan de que yo me perdiera un poquito en el camino y te encontrara a ti. Y Roberto, no, yo lo voy a llevar a la iglesia. Y me trae, no solamente me trajo, sino que se quedó aquí con nosotros. Roberto es un hermano que ustedes conocen, ¿verdad? Ha pasado procesos, dificultades, pero yo sé que esa semilla de la palabra de Dios, Roberto, va a seguir creciendo. Él es hermano de una gran hermana que está durmiendo en el Señor, la hermana Ana Valenzuela. La conocí, fue una guerrera de Jehová, pero sabemos que los cristianos no mueren, sino que vuelven hasta que Cristo que venga por segunda vez. Así que eso va a ser breve, que la hermana Ana junto con los santos resucitará. Para nosotros empezar una semana de oración, lo primero que nosotros tenemos es que orar. Pero no solamente cuando hay semana de oración, sino
Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y fue qué? La luz. Entonces, esa palabra en hebreo dijo, es la misma palabra traducida, Jehová habló. Por lo tanto, la palabra de Dios, la voz de Dios, tiene que tiene tanto poder que Dios sea la luz y vino la luz. Por lo tanto, la palabra de Dios en sí mismo, en Él, que es la esencia de Él, tiene poder. Versículo 9, versículo 6 del mismo capítulo. Y dijo, o habló Dios, hay expansión en medio de las aguas, y se separen las aguas de qué. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para decir, sea la luz, se hizo la luz. La palabra de Dios tiene poder para decir, sepárense las aguas para acá, para acá, para acá, y se separó las aguas. Amén. Versículo 5. El 9, perdón. El 9. Y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubrirse los secos, y fue que. Entonces, Dios nos está diciendo esta noche que su palabra tiene poder para hacer la luz, tiene poder para decir las aguas, pónganse para acá y para acá, y tiene poder también para reunir lo que es seco y lo que es mal y lo que es vivo. Ahora bien, llevando estos tres versículos que hemos leído a nuestra vida práctica, todos nosotros estamos en tinieblas. Jesús dijo, leyendo a Génesis 1:3, yo soy el camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad, nadie viene al Padre, y él dijo, yo soy la luz. El mismo Dios que dijo, sea la luz, es el mismo Dios que te dice esta noche, yo soy la luz. Con su palabra te dice a ti, hoy en esta noche, si hay tiniebla, haya luz en tu vida. Si hasta ahora tu vida ha estado cubierta de tiniebla, o si tu vida también ha sido cubierta de agua, con las aguas de la infidelidad, con las aguas del engaño, Dios te dice, mira, yo voy a apartar esa agua mala que te ha hecho daño, que te ha destruido tu vida, te voy a poner agua por el camino de Jesús a la mujer samaritana. En San Juan capítulo 4, ¿qué le dijo? Le dijo, tú vuelves y toma de esa agua y tendrás sed, pero el que toma de mi agua, porque esta agua es diferente a la que tú tomas, porque esta agua salta para vida eterna. Entonces, para nosotros hacer la sed del pecado, la sed de la infidelidad y de todo, tenemos que beber el agua de Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo de Corintio, la roca que botaba agua era Cristo Jesús. Él es el agua. Vamos a ver qué dice Salmo 33:6. Vamos a ver qué dice el salmista David. ¿Qué dice el salmista David? Por la palabra. ¿A qué alusión está diciendo David aquí? A la creación, Génesis capítulo 1. Por la palabra de que de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos fue adentro de su. ¿Qué le recuerda eso de aliento de su boca? Cuando Dios creó a Adán, le dio soplo. Ahora, hay que ver la diferencia, ¿verdad? Entre el soplo de la creación y el soplo que influyó a Adán. Es muy diferente. Cuando usted habla,
Porque la palabra de Dios tiene que poder. Y yo tengo que creer en la palabra. Y lo mismo que Cristo, todo lo que está escrito en la Biblia salió de la boca de Jehová. ¿Por qué dice Cristo que muchas veces Él no hizo milagros? Porque no creyeron en la palabra. Porque no creyeron en Él. ¿Por qué los fariseos y sus escribas se perdieron? Porque no creyeron en la palabra de Cristo Jesús. Hay que creer que es lo mismo que fe, tener fe en la palabra de Dios. Versículo 9, dice digo, ¿qué dice el salmista? Porque él dijo, pero me está explicando, él dijo y fue hecho. Yo hablaba y de una vez se hacía la cosa de la creación. Él mandó. Todo lo hizo con su palabra. Todo lo hizo con su palabra. Hebreos 11:3. Mire, con la fe entendemos haber sido constituido el universo con la palabra de Dios. De Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pablo está aquí diciendo, lo primero que hay que tener fe, de que todo lo que está constituido en el universo lo creó Jehová por su palabra. Ahora bien, ¿por qué Pablo dice de lo que no se veía? Que dice Génesis capítulo 1, que en el principio el la tierra estaba en caos, estaba en oscuridad, porque yo digo, sea la luz, y si Dios, sea la luz era porque la tierra estaba ¿qué? Oscura. Si Dios ordenó las cosas porque todo estaba desordenado y como y vacío. Por lo tanto, Dios creó con su palabra donde nada veía, donde nada existía, donde estaba todo perdido, vacío, a donde había un caos. ¿Qué nos lleva a nosotros esta noche? Es que si nuestra vida estaba, como el mundo estaba al principio, vacía y en un caos, Dios puede llenar todo el nuestra vida. Dios puede llenar tu vida con su palabra. Tú crees que decir, bueno, mi vida hasta este momento ha sido vacía, ha sido un caos, ha sido un desastre, todo lo que yo hago, fallo, fracaso. Dios dice en esta noche, si es así, así como yo hice una creación nueva, estoy dispuesto a hacer una creación diferente en tu vida y en mi vida. Ahora, Juan 6:33. Juan 6:33. ¿Qué dijo Jesús? Porque el pan de Dios es aquel que descendió de donde? Del cielo y da vida al mundo. Ahí hay un trasfondo increíble. Miren, cuando Jesús menciona porque el pan de Dios, ¿a dónde lo lleva? Al maná. Dice el salmista que el maná era comida de los ángeles. Y cuando el Espíritu dice el pan del cielo, está hablando del maná. ¿De dónde descendía el maná? ¿Y qué le daba al pueblo de Israel? Y le daba salud, le daba vida. Ellos comían el maná
cuando algunos sabios podían algunos maná de más, se amusanaban. El viernes era doble. ¿Cuándo murió Cristo? Un viernes, mes de Nisan, a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Eso dice Mateo cuando el sacerdote iba a matar al judaísmo y salió corriendo, y Pedro se bajó. Cristo representa el maná porque su cuerpo no se amusanó. Hechos capítulo 1 dice que su cuerpo no dio corrupción. Esta palabra en griego, corrupción, es que el cuerpo de Cristo no se putrefactó. Y el maná de viernes a sábado no se putrefactaba. Es simbología de que el cuerpo de Cristo murió viernes y de viernes a sábado no se putrefactó. Porque Pedro dice, Hechos capítulo 1, su cuerpo no dio corrupción, no se amusanó el cuerpo de Cristo. Hoy se dice que el salmista me prepara un cuerpo perfecto. Un cuerpo equilibrado como perfecto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Hermano, ¿estamos entendiendo lo que es la Biblia hasta ahora? Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. Dice para Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de qué? De incorruptible, por la palabra de qué? De Dios, que vive y permanece para qué? Es decir, Pedro está diciendo, la palabra de Dios tiene el poder de que si yo tengo un cuerpo corruptible, me puede hacer un cuerpo incorruptible. Eso hace el poder de que de la palabra de Dios. Pero vive por un tiempo, no. La palabra de Dios vive para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque desciende de un Dios que es eterno. Todo lo que desciende de Dios es para siempre. Pero Dios quiere compartir esa eternidad con nosotros. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, del 13 en adelante? Cuando hizo la gran comisión, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Dios es como eterno. Santiago 1:8. El 18, ponle el 18. Ok, Él de su voluntad lo hizo nacer ¿por qué hizo nacer Dios? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Cuando dicen amén, somos renacidos por la palabra, somos transformados, somos incorruptibles por la palabra. Ese es el poder de la palabra. ¿De quién? De Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene por qué. Vamos a repetir otra vez. La fe viene por qué. Y oír la palabra de quién. Bien, ¿puede venir la palabra de Dios? ¿Puede venir la fe? ¿Pero oír? Hay que irse a heredar otra vez, ¿verdad? Hay que irse a heredar. Cuando el diablo tienta a Eva, ¿a quién creyó? ¿A quién escuchó Eva? ¿A quién fue que escuchó? A la serpiente. Y creyó más en la palabra de la serpiente que en la palabra que yo había dicho, que no tenía que comer el árbol de quién. Y a veces yo me pongo a meditar en la caída de Eva. Y digo, wow, por la verdad que hay cosas extrañas que uno tendrá que preguntar en el cielo. Yo digo, pero Eva le creyó más a un ser que ella ni conocía para dejar de creer en el Dios que la creó.
al diablo. Con el diablo no se habla, ni se dialoga. Todo el que se pone a hablar con el enemigo cae en pecado. Con el diablo no se habla. El diablo se reprende con la palabra de Dios, porque es un ángel caído, pero tiene que mucho poder. Entonces tenemos que poner nuestros oídos a escuchar que la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, hermano, yo lo creo. Yo no creo que está diciendo, no, porque es que yo creo que no me gusta, no cree que Dios lo dijo y punto. Es así. Isaías 48. Séquese la hierba, séquese la hierba, quítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece como para siempre. Para siempre. ¿Y qué dice Jesucristo en Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No pasará de moda. Hay muchos que dicen que el Antiguo Testamento ya no sirve, que estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Mas sin embargo, Jesús, Pedro, los apóstoles citaban el Antiguo Testamento porque no existía el Nuevo. Todo lo que ellos escribieron y Dios les reveló estaba basado en el Antiguo Testamento. Y dice Pablo en 2 Timoteo 3:16 en adelante que toda la escritura es inspirada por Dios, no una parte. En toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, yo no puedo creer algo de la Biblia y otro no. Aceptar algo de la Biblia y otro no, porque el mismo Dios que escribió el Génesis es el mismo Dios que escribió el Apocalipsis. Ahora, vienen algunas cosas aplicables al tema de esta noche. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que la Biblia en sí mismo tiene poder? Yo tengo una Biblia, tengo esta Biblia y ya yo tengo poder. No. Entonces, ¿qué me dice la misma Biblia que yo tengo que hacer? San Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Hermano, si nosotros queremos que esta celebración sea poderosa, no tenemos que hacer una reforma de cómo estudiar la Biblia. No solamente hacer un año bíblico, eso está bien, haga su año bíblico, pero no lea la Biblia solamente por leerla. La Biblia hay que ponerla en práctica. Es decir, de nada me vale hacer un año bíblico si
Mateo capítulo 4, las 3 tentaciones de Cristo. ¿Cómo la venció? Con la palabra de Dios, un escrito está. Y el diablo citó la Biblia. Eso me dice que hay mucha gente del enemigo que anda perdiendo a la gente con la misma Biblia. Créame que hay gente que tiene la Biblia y cree que está salvo y el diablo tiene engañado y perdido totalmente. Entonces nosotros tenemos que apoyarnos de qué? De la Biblia, memorizarla y estudiarla. Hay muchos recursos. Hay diccionario bíblico. Eso está en físico y también está en internet. El internet no solamente para chatear, sáquenle provecho con la palabra de Dios. Ustedes pueden un diccionario bíblico, un comentario bíblico adventista, ¿verdad? Donde usted puede extraer de ahí lo que la palabra de Dios dice, que es idioma. No le voy a decir que aprenda hebreo o griego, porque ya eso es para que esté estudioso de la Biblia, que esté para eso. Pues si usted lo quiere hacer, también lo puede hacer. En fin, hermano, que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios de tal manera que nosotros tengamos poder. Porque si la palabra de Dios tiene poder y me dice que yo puedo tener ese poder y yo no lo tengo, no sé por qué yo no estoy estudiando la Biblia correctamente. Nosotros tenemos que hacer una reforma en cuanto a estudiar la Biblia. Otro punto con respecto a la Biblia. Nosotros, a veces, con los amigos que en la semana que viene van a empezar una campaña, siempre es bueno empezar por el evangelio, principalmente por el libro de Dios. De Juan. ¿Por qué? Porque hay cosas en el Antiguo Testamento que los amigos y muchos hermanos no conocen y que pueden tener un mal concepto de quién, de Dios cuando no es así. Entonces, hasta para eso hay que tener tacto y sabiduría para estudiar la palabra de Dios. Y vamos cerrando con Apocalipsis capítulo 1 y 3. Y Apocalipsis 22, 7. Bienaventurado el que lee. Hermano, yo tengo una bendición extra. Cuando usted lee la Biblia, usted es 7 veces dichoso. El que lee y lo que oye la palabra de esta profecía, bien, aquí hay 3 elementos importantes. Primeramente, nos manda a leer. Pero cuando yo leo, soy 7 veces todo.
escucho y guardo la palabra, entonces yo soy bienaventurado. Y cosa importante, porque el tiempo está como cerca. Entonces, vamos a repetir. Yo leo la palabra. Vamos, repita conmigo. Yo leo la palabra. Yo escucho la palabra. Yo guardo la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis 22:7. Y aquí, ¿quién está diciendo eso? Y aquí lo vengo, otra vez la palabra bienaventurado. Bienaventurado el que guarda la palabra. Dice Santiago 1:22, que Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores de la palabra. Nosotros somos muy buenos, leyendo y muchas profecías, pero en la vida práctica estamos flojos. Ahí nos quedamos. Necesitamos no solamente escuchar, leer, sino también guardar y poner en práctica lo que hemos leído. ¿Cuántos de ustedes creen que aquí, de lo que estamos aquí, que si nosotros guardamos todo lo que sabemos de la Biblia, ya no hubiese venido a la tierra? La gente necesita ver cristianos, cristianos que guarden la palabra de Dios. ¿Por qué en Antioquía a los discípulos, al principio de la iglesia se llamaba la iglesia del camino? ¿Por qué los de Antioquía decidieron decir cristianos? Porque se parecía mucho a quién? A Cristo. Y se parecía mucho a Cristo era porque guardaban la palabra de Dios. En esta noche yo quiero hacer un llamado tanto a los hermanos como a los amigos que están aquí presentes. Que de ahora en adelante nosotros le damos una práctica más profunda con la palabra de Dios. Que manejemos la palabra de Dios y aprendamos de la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no hacemos el hábito de escuchar a Dios, ¿usted cree que usted va a sentir lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere decir? Eso es para meditar. El cielo empieza aquí, no cuando Cristo evangelio. De hecho, si morimos del Señor y Él viene, ya todo está decidido. El que se va a salvar, se va a salvar. Y el que se va a perder, se va a perder. El que decidió perderse, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Es la persona que decide perderse a no aceptar a Cristo Jesús. Y vamos a subir nuestros pies y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude cada día en esta semana de oración a leer la Biblia, a leerla en audio, está en videolibros, está en películas, está en todas formas. Recuerden que si no traen petición esta noche, la pueden traer aquí, que vamos a estar orando toda la semana. Entonces el viernes, si usted tiene un testimonio o antes del viernes, entonces usted lo da aquí de las grandes cosas que Dios va a hacer. Oye eso. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque tú me has dejado todo escrito en tu palabra para saber cómo vamos a andar en esta vida. Ayúdanos que ese libro, la Biblia, tu palabra, sea nuestra brújula que nos lleve al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, cada día, no solamente a leerla, sino a escuchar tu palabra, a guardarla, a obedecerla, a vivir cada instante, cada momento con el poder de tu palabra. Si hay alguien aquí que su vida ha sido vacía y el caos, así como la palabra en Génesis 1 dijo, sea la luz, que tú traigas luz a esa vida. Si hay alguien que falta aliento, el poder de Dios, el aliento del Espíritu Santo, obre de una forma poderosa y maravillosa. Te pido por las peticiones de esta noche.
Que tú, Señor, conteste conforme a tu voluntad. Que tú puedas bendecir cada petición y que tu Santo Espíritu, Señor, lo guíe. Si hay algún enfermo, que tú pases tu mano de sanidad. Si aquí hay un problema en un hogar con el esposo o la esposa, que tú, Señor, resuelves ese problema en ese matrimonio. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, y nos vemos mañana.